Buenas tardes, bienvenidos a su clase de inglés. Los temas hoy, como habíamos quedado la semana pasada, WH Questions, estructuras gramaticales y uso del lenguaje. Recuerden que esta clase tiene el nivel que exige el ICFES y pues los que más sepan les sirve para repasar y los que saben menos les sirve para aprender. Entonces, welcome everyone. Iniciemos. Las palabras WH questions son palabras que se usan para hacer preguntas en inglés. Por lo general la gente se confunde porque además de que se escriben de manera muy similar, algunas sirven para decir, pareciera que sirvieran para decir la misma cosa. Entonces, la primera palabra que vamos a ver es who, W-H-O. Esta se utiliza para preguntar por alguien y significa quién o quiénes. Un ejemplo puede ser who ate the cake, who did you see yesterday, who were those men you were with. Who ate the cake, quién se comió el ponqué. Who did you see yesterday, quién se comió la tarta. Who did you see, who were those men you were with. ¿Quiénes eran esos hombres con los que tú estabas? La siguiente, que nos causó preguntas la semana pasada, es whose, W-H-O-S-E, que se utiliza para de quién o de quiénes. Whose jacket is this? ¿De quién es esta chaqueta? Whose jacket are these? ¿De quién son estas chaquetas? Entonces, whose jacket is this? Singular. Whose jackets are these? Plural. What, que es la más conocida, se utiliza para qué, cuál o cuáles, para preguntar. What did you say? ¿Qué has dicho? What is the capital of Argentina? ¿Cuál es la capital de Argentina? What tiene algunas variantes. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, preguntando, what color are her eyes? ¿De qué color son sus ojos? What time is it? ¿Qué hora es? What day is today? ¿Qué día es hoy? Entonces, se le puede además añadir sort of, kind of o type of para preguntar qué tipo de, qué clase de. Entonces, what sort of music do you listen to? ¿Qué tipo de música escuchas? What kind of clothes do you like? ¿Qué tipo de ropa te gusta? What type of person are you? ¿Qué tipo de persona eres? Entonces, hasta acá ya vimos who, whose y what. Entonces, la diferencia, who es quién o quiénes, whose, de quién o de quiénes, what, qué, cuál o cuáles, y continuamos con which. Which también significa qué o cuáles, pero se usa cuando hay varias opciones. Entonces, there are 4 jackets. Which are you? Which is yours? Perdónenme. Entonces, hay 4 chaquetas. ¿Cuál de todas es la tuya? We can take a bus. 10, 20, 25. Which one goes to the city center? Podemos coger el autobús número 10, número 20, número 25. ¿Cuál de estos va al centro de la ciudad? Which también se puede acompañar con un nombre y es which bus did you take? 10, 20 o 25. ¿Qué bus cogiste? ¿El 10, el 20 o el 25? Which teacher did you talk to? Amanda or Luis. ¿Con qué profesora hablaste? ¿Con Amanda o con Luis? Entonces, para comparar, podemos decir, what is the tallest building in the world? Y la otra es, which building is taller, the Eiffel Tower or the Empire State? ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo pregunto what,
is the tallest building? Pues estoy preguntando cuál es el el edificio más alto. Cuando yo digo which, estoy estoy comparando entre dos edificios. Vamos en which, seguimos para where. Se utiliza para preguntar por un lugar y significa dónde o a dónde. Where were you born? ¿Dónde naciste? Where are you from? ¿De dónde eres? Where is the museum? ¿Dónde está el museo? ¿Sí? Where es del lugar. Aquí quisiera aclararles algo. Cuando a uno en español le preguntan, y pasa mucho, y le dicen, ¿con quién estás? Y uno contesta, estoy en la iglesia. ¿Está contestando bien? No, porque uno está preguntando con quién está. Entonces estoy con mi papá, estoy con una amiga, estoy con Perencejo. Cuando digo ¿dónde estoy? Es una respuesta cuando yo pregunto el lugar. Yo pregunto ¿dónde estás? Estoy en tal parte. Cuando yo pregunto ¿con quién estás? Se responde con quién se está en ese momento. Igual es en inglés. Si les preguntan where are you from? Es de dónde son, de qué país, o sea, de dónde son nativos. Bueno, continuamos. When. When quiere decir cuándo. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When did she arrive? ¿Cuándo llegó? Esto se puede preguntar cuando nosotros, pues por ejemplo, cuando alguien llega de viaje. Why. Why es la antepenúltima WH palabra y se utiliza cuando vamos a preguntar ¿por qué? Y la respuesta de why es siempre because. Entonces, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why did you tell me? ¿Por qué no me dijiste? Why is she happy? La respuesta sería because she passed the exam, porque aprobó el examen. Entonces, cuando yo pregunto why, ¿por qué? Contesto con la palabra because. La última es la palabra how. How tiene varias acepciones y significa cómo o cuál. How are you? ¿Cómo estás? Esas creo que es las más famosas. How was the party? ¿Cómo estuvo la fiesta? How do you go to work? ¿Cómo te vas a trabajar? La variante de how se da en función del adjetivo o el sustantivo que la acompaña. Entonces, how much, cuánto, cuando son incontables. How much is this t-shirt? How much water do you drink? ¿Cuánta agua bebiste? Es un incontable. Y how many cuando son contables. O sea, ¿cuántos, por ejemplo, how many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? Entonces, esos yo los puedo contar. Digo, no, tengo 5 buenos amigos y 3 que no son tan buenos. How many books have you read? ¿Cuántos libros te has leído? O, por ejemplo, how often es otro ejemplo para usar how. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces? ¿Cada cuánto tiempo? Y se suele contestar con expresiones de frecuencia. Por ejemplo, how often does she go to the cinema? ¿Cada cuánto va ella al cine? She never goes to the cinema. Ella nunca va al cine, no le gusta. How often do you go to the gym? I go to the gym twice a week. Voy al gimnasio 2 veces a la semana. ¿Cada cuánto o con qué frecuencia vas tú al gimnasio? Voy al gimnasio 2 veces a la semana. También se puede usar how con un adjetivo, por ejemplo, cómo de o cuán. How big, qué tan grande es. O how tall, qué tan alto es. How far, qué tan lejos es. Es decir, how varía según el adjetivo o que lo acompañe. Entonces, how big is your car? ¿Qué tan grande es tu carro? How tall is she? ¿Qué tan alta es ella? How far is it from here to the airport? ¿Qué distancia hay de acá al aeropuerto? How old are you? Esa pregunta a mí no me gusta, pero es real. ¿Cuántos años tienes?
Entonces, hasta aquí están las WH questions, pues, que son las palabras que se usan para hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? En torno a estas palabras, ¿no? Ok. Espero que les haya quedado claro. La idea de estas palabras es que ustedes entiendan cómo se estructuran las preguntas con el fin de que además sepan cómo contestarlas. Es importante. Entonces, iniciemos con las preguntas de hoy. La primera es gramática. Vamos a empezar con un ejercicio de gramática. Entonces, lea el extracto del artículo y seleccione la palabra adecuada para el espacio en blanco. Who was Nelson Mandela? Blank, 1993, Mandela and the President of South Africa, de Klerk, won the Nobel Peace Prize for the efforts to resolve the conflict between races, and in 1994, Mandela became the new president. ¿Ya ustedes saben quién es Nelson Mandela? Bueno, entonces, no sé, ¿cuál creen que es la respuesta correcta entre estas tres opciones? Algunos estudiantes dicen que empieza con in, at o a. Ok. A no está entre las opciones. Entonces, las opciones son in, on y at. La respuesta correcta es in. ¿Por qué es correcta? Porque in se utiliza para referirse a los días, meses, estaciones y años, como en nuestro caso específicamente. También se usa para referirse a lugares y a ciertas partes del día, en este rol cronómetro. Entonces, in the morning, in the afternoon, in the evening. Hay palabras más difíciles de pronunciar. On, no y at, tampoco. La respuesta correcta es in 1993, Mandela and the President of South Africa, de Klerk, won the Nobel Peace Prize for the efforts to resolve the conflict. ¿Sí? In es la respuesta correcta, entonces ganaron los que dijeron in. Y aquí vamos a hacer, dime, ¿hay alguna? Sí, Felipe nos pregunta que cuándo se usa at. Ya, justamente eso les iba a explicar. Entonces, las preposiciones in, at y on son para hablar de tiempo. At se utiliza para explicar horas, por ejemplo, at 2 p.m., at 2 p.m., o partes del día como at lunchtime, at noon, at midnight, at dawn. Dawn es al amanecer. On se utiliza para indicar días exactos, on Monday, un día en particular, on July 1st, o un día más la parte del día, o sea, on Monday morning. On Monday, día, parte del día, morning. In, pues como ya les dije, se utiliza para días, meses, estaciones y años. En este caso específico, por ejemplo, es clarísimo porque es in 1993, ¿sí? Mandela and the President. Las preposiciones in, on y at también sirven para indicar lugares cuando estamos hablando en inglés. Entonces, cuando utilizamos in, se quiere decir dentro de, en el interior. Entonces, por ejemplo, en espacios cerrados, in my room, in the living room,
entre otros, in the garage, in the backyard, dentro de objetos, in the box, in the book, por ejemplo, ¿dónde guardaste la plata? Where are the money? In the book. Hay gente que guarda la plata en los libros. Lugares con límites definidos, in the park, in the football, etc. Ciudades o países, in London, in Germany, larguísimos periodos de tiempo como siglos, décadas, in 2012, in December, in spring. Partes del día, como les dije, in the morning, afternoon, evening, dawn. Evening, hasta ahí. In the corner, cuando uno dice en una esquina dentro de una habitación. Para on se utiliza también para lugares, entonces, o para días especiales, o on my birthday, on Christmas, días de la semana, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Sobre superficies, on the table, on the beach. Para direcciones, on the right, on the left. Para partes del cuerpo, on the arm, on the head. Y para medios de transporte, on the bus, on the plane, entre otros. Cuando uno está afuera de un edificio y quiere nombrar la esquina del edificio, dice on the corner, pero del edificio. Fin de semana, on the weekend, on weekends. Y, por ejemplo, on page 7, cuando uno tiene que decirle a alguien de dónde sacó esa cita. Cuando uno está haciendo un trabajo, entonces dice on page 7, on page 15, no sé. Y at se puede utilizar también cuando se refiere a en, junto a o al lado de. Entonces, por ejemplo, ¿dónde estás? At home, at school. Where are you? At home, at school. Lugares específicos. At Natural Museum History. At Cambridge University. Para darle la dirección a alguien. Ustedes saben que en otros países las direcciones se da el nombre de la calle y el número de la casa. Entonces, por ejemplo, at 23 Colon Square. Para hablar de sitios concretos en un establecimiento, at the door, at the window. Para citar acontecimientos, at the party, at the meeting. Para referirse a posiciones de cosas, at the top, at the bottom, at the front, at back. Horarios determinados del día, at 4 a.m., at midnight. Fin de semana, at the weekend. Periodos vacacionales, at Easter, por ejemplo. Esa es más o menos los usos que tienen in, on y at. Yo sé que puede parecer complicado, esto es algo que tienen que repasar, tienen que mirar en qué momentos se usan correctamente, o sea, repasar mucho más, porque pues yo acá, o sea, nosotros aquí les damos tips y los ayudamos, pero la idea es que ustedes profundicen en todos estos temas que son súper importantes, como les decía hace 8 días. Ustedes tienen que practicar los verbos en inglés. ¿Se acuerdan del listado de verbos? ¿Alguno lo buscó en Google? ¿Sí o no? Apuesto que no. Entonces, tienen que profundizar en Google. Pueden encontrar estos listados. Y pueden encontrar pistas de preguntas y de cosas que van a necesitar para el examen, o sea, para profundizar en todos estos temas y tener mayor seguridad. Bueno, continuamos. Bueno, ahí está la respuesta correcta. Estructuras gramaticales. Lea el extracto del artículo y seleccione la palabra adecuada para el espacio 1. Entonces, blank, museum is in the center of the town, a few meters from the cathedral, and near to the market. It contains dolls,
doll's house, books, games, and pastimes, mechanical and constructional toys. In this collection, there are toys made by all sorts of toy manufacturers, from the most important to the smallest, including the most ordinary toys and the most precious. There are also records of children's pastimes over the last 115 years. ¿Qué quiere decir esto? El museo es el centro de la ciudad, está en el centro de la ciudad, está a pocos metros de la catedral, cerca al mercado. Tiene muñecas, tiene casas de muñecas, tiene libros, tiene juegos, tiene pasatiempos. Hay muñecos hechos en todas partes del mundo, desde los más importantes hasta los más pequeños, incluido los más ordinarios muñecos y los más preciados. También hay como records, como los récord de los niños, de los pasatiempos de los niños de los últimos 50 años. Entonces, teniendo esto en cuenta, díganme ustedes en la punto 1, olviden el otro blank que hay ahí, el otro espacio, aquí, ¿qué palabra es la correcta? Y esta vez quiero que me digan por qué creen eso. Traten de decir. Todos los estudiantes se van por la B. Por la respuesta B. Todos, ¿y por qué? No. Ok. Es importante que sepan por qué dicen. Porque sí, efectivamente. Ay, perdón. Me falta. Efectivamente, la respuesta correcta es this. This museum is in the center of the town. ¿Por qué es correcta? Porque este museo está hablando de un museo específico que está en el centro de la ciudad. Entonces, obviamente, esa es la respuesta correcta. Felicitaciones a todos. That es incorrecta porque that se emplea para referirse a un objeto diferente al que se está hablando, y en este caso específicamente estamos hablando del museo. It es el reemplazo del sujeto en una oración, entonces pues no estaría correcto usarlo acá, porque pues obviamente no estamos buscando reemplazar el sujeto en este caso. Y a, que es como decir se utiliza para referenciar cualquier objeto en general y no uno en particular. Estas palabras, this, that, these, and those, se llaman demonstratives determiners y se utilizan para especificar o señalar personas, animales o cosas en función de su proximidad o lejanía, teniendo en cuenta la posición del que habla. Estos demonstrative determiners no hacen distinción de género, ¿sí?, sino de número, singular y plural. Entonces, en este punto, cuando nos referimos a this museum, está claramente que estamos diciendo este museo. Está muy bien lo que contestaron todos, y estamos hablando de un solo museo, que en este caso es el Museo de los Juguetes, que pueden ver ahí ustedes en la foto. Por ejemplo, para aclararles, this quiere decir este, esto, esta, se utiliza cuando estamos hablando de un solo elemento que se encuentra a poca distancia. That, eso, ese, esa, aquello, aquel, aquello, aquella,
se utiliza cuando hablamos de un solo elemento a una cierta distancia del hablante, que está un poco más lejano. This, o sea, THESE, estos, estas, se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a poca distancia del que está hablando, del que está preguntando. Y those, perdón, del que está señalando. Y those, que es esos, esas, aquellos, aquellas, se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a una cierta distancia de la persona que está hablando o del hablante. ¿Hay claridades hasta acá o hay alguna pregunta? Tatiana nos pregunta que si el it puede utilizarse sin el is. ¿Iris? Sí, claro. Lo que pasa es que la combinación it is se usa cuando estamos hablando, es decir, it se puede usar porque it también hace referencia a eso, ¿sí? Entonces no siempre tiene que ir acompañado de it, de is, porque si no le vamos a poner un calificativo. ¿Alguna otra pregunta? No. Nos quedan 3 segundos. Ah. Listo. Entonces, vamos a llenar el espacio 4. Ustedes se preguntarán por qué hacemos tantos ejercicios gramaticales, porque es importante que tengan claridad en estas, cuando lean estas cosas. Otra cosa, yo se las traduzco, pero la idea sería que ustedes mismos la tradujeran, es decir, que no necesitaran que yo les tradujera el texto. Entonces, The Toy Museum. Most major manufacturing countries of Europe had toy industry in the last century. French and German factories produce millions of toys each year. Many collectors of toys think that the second half of the blank century was the best period for toy production, and the museum has many examples of toys from this period which are still in perfect condition. ¿Qué dice? Muchos de los grandes productores de los grandes países productores en Europa tienen industrias o han tenido industrias en el siglo pasado. Francia y Alemania, las industrias de Francia y Alemania han producido millones de juguetes cada año. Muchos coleccionistas de juguetes piensan que la segunda mitad del siglo fue el mejor periodo para la producción de juguetes, y el museo tiene muchos ejemplos de juguetes de este periodo que todavía están en perfectas condiciones. Entonces, el punto 4, ¿con quién se llenaría? 90, 9, 19 o 19th. A, B, C o D. Y algunos estudiantes se inclinan por la D, Ok. otros por la C. Sí, entre la D y la C. Algunos dicen que la A. Ok. No, perdón. Redoble de tambores. Entonces, la respuesta correcta es 19th. 19th. Eso es difícil de pronunciar, no crean. ¿Por qué? Primero comencemos con traducir. ¿Qué es 90? La primera, la A. 90. La B, 9. 9. Imposible. En la segunda mitad del siglo 90 no existe.
En la segunda mitad, ay Dios, algo hice aquí muy mal. Ya. En la segunda mitad del siglo IX, menos. En la 19, en la segunda mitad del siglo XIX, sí, ese podría ser. Sin embargo, no es. ¿Por qué? Es 19th, termina en TH, porque 19th es un número ordinal. Y los números ordinales son los que se usan para siglos o fechas exactas, ¿sí? Por ejemplo, 19th termina en TH, pero puede terminar en TH, ND o ST. Entonces tienen que tener muy presente esto. Claro, 19 puede ser 19. Para nosotros es el siglo XIX y estaría muy bien. Pero en el caso del inglés, los siglos y las fechas exactas se deben escribir en números ordinales. Por eso la terminación en TH es clave que tengan en cuenta este dato y que siempre estos números deben terminar en TH. Bueno, es súper importante que estén pendientes de eso, de los números ordinales. Obviamente, como todo en inglés, hay listados de números ordinales. No creo que tengan que aprendérselos porque si ya tienen en cuenta este tip, ya van a saber que si en el texto les están hablando de century, ¿qué century? Siglo. Si les están hablando de century, entonces, pues claramente tiene que terminar en TH, en ND o en ST, ¿vale? Bueno, sigamos. Que yo tengo acá más tiempo. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿15? Ok, bueno, sigamos con uso del lenguaje. Complete la conversación. I can say it was the best I ever seen. ¿Qué quiere decir esto? I can't say it was the best I ever seen. No puedo decir que sea lo mejor que he visto. Tenemos 3 opciones de respuesta. ¿Qué opinan? Bueno, profe, hay variedad de respuestas. Todos dicen que, algunos dicen que la C, otros que la A, la B. No está muy... ¿Está muy variado? Sí, sí, señora. Bueno, tienen razón. Tienen razón. ¿Por qué? Porque cuando uno habla coloquialmente puede contestar cualquiera de las 3. Por ejemplo, I can say it was the best I ever seen. Y yo puedo decir, me too, estoy de acuerdo contigo, es una porquería. O puedo decir, certainly not. O sea, no, totalmente, sí, no, muy, seguramente no. Y también puedo decir, I can see it, puedo verlo. ¿Por qué puedo verlo? Porque puedo ver que no te gustó por tu actitud, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero la respuesta correcta es la B. ¿Por qué es la correcta? Porque en esta conversación nos están expresando una opinión. No puedo decir que sea lo mejor que he visto, ¿sí? Entonces, yo le tengo que contestar en inglés porque ustedes tienen que pensar en el ICFES, no como se habla coloquialmente. Ustedes en el ICFES tienen que pensar cómo está gramaticalmente correcto en la lengua inglesa. Entonces, es correcta porque además de que tiene concordancia, se demuestra el desagrado también y se dice ciertamente no, ¿sí? Ahí se le está demostrando a la persona, tiene concordancia lo que se está preguntando
con lo que se está respondiendo. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole certainly not. Él me está diciendo I can't, o sea, es una negación, y yo le estoy contestando con otra negación. Es importante que tengan esto en cuenta. Yo sé, es claro, que yo puedo contestar coloquialmente con cualquiera de las tres, ¿sí? Yo puedo decirle me too, porque claro, estoy de acuerdo que tampoco es lo mejor que he visto, pero no está teniendo concordancia gramatical. La afirmación con la respuesta. Igual, I can see it. Yo puedo verlo. Pues sí, pero no es una respuesta lógica. Cuando yo le digo a alguien, I can see it, eso puede ser una respuesta a muchísimas preguntas. ¿Sí? No solo a esa. Puede ser una respuesta a You can see the bus. Yes, I can see it. ¿Sí ven? Ahí sí está bien contestado. Porque estoy contestando con el mismo orden gramatical. Entonces, la respuesta correcta es certainly not, porque la pregunta está en negativo. Bueno, ¿quedó claro? Señor. Manuela nos pregunta, si la pregunta niega, la respuesta tiene que ser negando. Sí. Sí, es... Por eso les digo, no es que tenga todo el sentido del mundo en términos coloquiales, pero en términos gramaticales sí. Por eso cuando uno está en clase de inglés empezando le dicen, no sé, lo ponen a hacer conversaciones porque creo que a todos nos ha tocado que uno dice, ay, qué pendejas son. Hi, how are you? My name is Erika. How are you? ¿Sí? What is your name? My name is Erika. Probablemente cuando uno ya sea un ducho en inglés y esté en Estados Unidos o en Inglaterra, le digan, what's your name? Tú digas Erika sin decir my name is. Pero en este caso, en este contexto, para el ICFES y para aprender inglés, hay que contestar completo. Es súper importante que tengan eso en cuenta. Que si la afirmación está en negativo, la respuesta también tiene que tener negativo. Son tips. Puede que, como les digo, para ustedes no sea tan lógico, pero así, o sea, esa es la idea. Ok. Bueno, entonces, me perdí. Ya. Complete la conversación. Where's the bus station? ¿Dónde está la estación del bus? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Eso está más fácil. Ya saben que lo que les dije la vez pasada, no, al principio de la clase, vamos comenzando con pues los niveles de dificultad, tenemos que irlos variando. Entonces, where's the bus station? Bueno, todos los estudiantes dicen que es la A. Y todos los estudiantes tienen la razón. Where's the bus station? Is nearby. Está cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra clave es where. ¿Se acuerdan cuando comenzamos la clase que les decía que cuando le preguntan dónde está, no puede contestar cuándo? O con quién está y decir dónde, ¿sí? Y lo mismo pasa en inglés. Se preguntan dónde está la estación del bus, yo no puedo decir yes it is o it's very big, porque no me están preguntando el tamaño de la estación y pues la B tampoco tiene sentido porque no me están diciendo la estación del bus está en tal lugar. The bus station is in around the corner. No, eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando dónde está. Entonces yo contesto está cerca. Claro, esa es una respuesta que no es muy útil. Sí, pues digamos. Pero es la más lógica. Where's the bus station? It's nearby. ¿Sí? La respuesta bien correcta debería decir it's 2 blocks o it's around the corner o it's
in, no sé, half block away. Es decir, algo más específico porque pues si ustedes están perdidos en un país extranjero y preguntan dónde está la estación de bus y les contestan que está cerca, pues no es muy útil. Pero en este tipo, en la conversación, ¿dónde está la estación de bus? Esa es la respuesta correcta. Esto se llaman short answers, ¿no? Bueno, pero ya vamos a eso. Y bueno, entonces, complete la conversación. Are you hungry? ¿Qué opinan? Bueno, los primeros estudiantes se van por la A y muy poquitos por la B. Ok. Sí, la mayoría van por la A. Ok. ¿Por qué van por la A? ¿Mm? No, todos dicen que es la A, pero O sea, claro, ellos están aprendiendo y probablemente ustedes vayan por la A porque lo saben, pero es bueno que para este tipo de cosas tengan una idea de por qué. Bueno, efectivamente la respuesta es yes, I am. Esto se llama short answers, ¿sí? Son respuestas cortas. El verbo con el que se responde siempre va a ser un auxiliar y debe corresponder al verbo con el que se pregunta. Entonces, yo pregunté, ¿Are you hungry? Entonces me deben contestar, yes, I am. Porque are y am pues se relacionan. Esta es una pregunta que se relaciona con el verbo to be en segunda persona del presente simple, que es are, y se debe responder en primera persona del singular del presente simple con am, ¿sí? Como es un desarrollo lógico de un diálogo. Entonces, en este caso, do y does, que es provienen del infinitivo to do, que es hacer. Entonces no, pues no puedo contestarle yo a alguien, yo lo hago, ¿sí? Yo puedo contestarle a alguien, si me pregunta, ¿Are you hungry? Yo le digo, no, thanks. No. A mí me está preguntando que si tengo hambre, ¿sí? No que no me está ofreciendo algo de comer. Si la pregunta fuera, ¿Do you want pineapple? No, no, thanks. Sería una respuesta correcta, pero no me está preguntando eso. Me está preguntando que si tengo hambre. Entonces, tienen que tener eso claro en la respuesta, así como en tener claro que le preguntan también la que están respondiendo. Cuando yo digo I do, ¿qué quiere decir eso? Que estoy haciendo una acción física, algo así como yo lo hago, ¿sí? Entonces, pues si lo traducimos específicamente al inglés, y son voces activas. Bueno, entonces siempre que la pregunta diga, ¿Are you hungry? La respuesta es yes, I am. O, ¿cuál podría ser la otra respuesta posible? No, I'm not. Porque yo no tengo que tener hambre. Pues yo, por ejemplo, en este momento tengo hambre. Si ustedes preguntan, ¿Are you hungry? Yo diría, yes, I am. Pero de pronto alguien acaba de comer y dice, no, I'm not. Thank you so much. ¿Sí? No, yo no quiero. Gracias. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá?
Entonces, pues ya estamos llegando al final de la clase. Quisiera saber si tienen, así como para hoy, las WH questions, si tienen alguna sugerencia para la próxima clase, si quieren algún repaso de algo en específico, no sé, que repasemos antes de iniciar. ¿Se aceptan sugerencias? No, profe, pues Superlativos. que todo, la clase muy clara, que Pipe entendió. Eso me gusta. Esa es la idea. Nos dicen que textos de completar palabras. Es gramática y estructuras gramaticales. Entonces voy a traerles más. Nos dice Ronnie que verbos regulares e irregulares. Ok, entonces voy a anotar porque pues ya. Nos dicen que tiempos verbales. Ok. Sí, la mayoría dice que tiempos verbales le gustaría trabajar. Verbos regulares e irregulares y tiempos verbales, ¿sí? Tiempos verbales y otros estudiantes optaron que... Perfecto. Estoy anotando porque pues. Listo, súper. Entonces la próxima clase los espero el próximo lunes y un gusto haber compartido con ustedes. Chao.